En el internado, yo era interno, repito, Raúl no, en el colegio, quiero decir, en el colegio, era famoso Raúl Gómez por eso. Creo que ya era poeta, lo que no tenía era poemas. Es decir, yo no recuerdo haber hablado con Raúl de tantas veces que hablamos, jamás sobre poesía o sobre su obra poética. A él le obsesionaban las clases, eran las clases del colegio, era un estudiante aplicadísimo, que además hablaba todo el día sobre su madre, sobre Lola Hattin, a quien todos nosotros en la familia llamábamos la tía Lola. Lola Hattin, para Alejandro Obregón. Más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte, y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida la fuerza de la mía. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola, la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer concertados. Octubre 1964. El filósofo francés Jean-Paul Sartre, autor de La náusea y el ser y la nada, y creador del existencialismo, ha renunciado públicamente al Premio Nobel de Literatura concedido por la Academia Sueca. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Esta canción hace parte del quinto disco de los Beatles, el Cuarteto de Liverpool, que revolucionaría la música mundial, publicado en 1965. Un año antes, Raúl Gómez Hattin llegaría a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Impulsado por su padre Joaquín Gómez, quien pensaba en su hijo como un futuro abogado culto, Raúl Gómez comienza a descubrir una de sus primeras vocaciones, el teatro. En la Universidad Externado de Colombia, uno de los directores más importantes del teatro colombiano comenzaba una tarea al frente del TEX. Se trataba de Carlos José Reyes, quien nos ofrece la siguiente semblanza del escritor. Yo conocí a Raúl Gómez en la Universidad Externado de Colombia, donde él había venido a estudiar Derecho, pero más por voluntad de la familia que por suya propia. Aquel primer año comencé a hacer pruebas para el montaje de una obra con una cantidad grande de estudiantes que pasaban por ahí, movidos por la curiosidad, pero sin comprometerse en los primeros intentos. Algunos hacían una prueba o veían un fragmento de ensayo y después se asustaban y no se atrevían a subir al escenario. Durante todo este primer año, Raúl se sentaba al fondo y veía los ensayos. En ese momento era un hombre afeitado, muy bien peinado, incluso con corbata muchas veces. Daba la impresión de ser de una timidez fuera de serie, porque ni siquiera se acercaba a saludar ni hablaba con nadie. Hasta que un día le dije, ¿usted que ha venido tantas veces no quiere pasar al frente? No, gracias, me dijo. Por allá de lejos. Ni siquiera pude captar de qué región del país era. Raúl Gómez era hombre tímido, pero descubrió con el teatro la mejor manera de dar rienda suelta a toda esa imaginación inoculada desde la infancia, en la cual, ante un asma constante, el niño se dedicó más a leer que a jugar con sus compañeros. Su primera participación teatral ocurre en Cuentos sobre Macondo, un montaje basado en algunos relatos de Gabriel García Márquez. Carlos José Reyes lo recuerda así. Yo hice la adaptación. El conjunto se llamó Cuentos sobre Macondo. Había que montar la obra en muy poco tiempo porque el festival universitario no demoraba en comenzar. Los ensayos eran muy largos y esto empezó a producir cierto trastorno dentro de la universidad, porque a veces nos metíamos en horarios de estudio de los estudiantes. Raúl seguía viniendo a los ensayos hasta que un día levantó la mano y dijo que él también quería hacer una prueba. Esta vez sí quiso actuar porque eran cuentos de un costeño, como él,
y porque a fuerza de estar ahí mirando se había ido comprometiendo con el grupo. Hizo el papel de Nicanor, el sobrino mayor de la mamá grande, tiránico y montaraz. Raúl era bastante grande, muy alto, muy acuerpado, y era notable la trascendencia que le ponía. Ahí empezó a mostrar elementos de actor. A partir de esa actuación y hasta que el grupo se deshizo, Raúl creo que ya no faltó ni un solo día a ningún ensayo. En la universidad, Raúl da prueba suficiente de su inteligencia. Tiene facilidad para memorizar, hace grandes síntesis y es reconocido por sus compañeros como el mejor estudiante de aquellos años. Traba amistad con la gente de teatro y con su amigo de toda la vida, Juan Manuel Ponce, otro estudiante de Derecho quien será su fiel mecenas toda su existencia. El clima nacional está determinado por el nacimiento de los grupos guerrilleros. El ambiente estudiantil se convierte entonces en un intrincado panorama de grupos de diversas corrientes políticas, los trotskistas, los comunistas, los maoístas, entre muchos otros. Pero Raúl sigue su aventura en el teatro, aficionándose al cine, contagiando a sus amigos por directores como Pasolini, Kurosawa y Fellini. En esa época conoce a otra de sus grandes amigas, quien sería una suerte de espejo en el camino teatral, Tania Mendoza Robledo. Mujer de una belleza de otra parte, tuviste que cruzar el océano para encontrar el amor. Te nos fuiste, Petulia, casi para siempre, y casi ninguno de nosotros se dio cuenta de lo ensimismados que estábamos con nuestras anémicas vidas para entender tu aventura de amor. Mujer con una carne oscura y silenciosa, compañera, ninguno de nosotros supo retenerte. Siempre estabas demasiado ausente. Desde entonces te nos estabas yendo. En el lugar del escenario, una trágica creciente, como una luna, como una droga amorosa para el ojo, que la ve y no se sacia de ver tanta hermosura ardiendo sobre unas miserables tablas de roble apolillado. Tania Mendoza Robledo, precoz trágica de los escenarios colombianos. Bruja, moría en cada noche como la flor de la coraguala y perfumaba de tristezas a todo el que tuviera la dicha terrible de contemplarla. Donde esté la imagino animando algo casi modesto en apariencia, algo que casi no le importe a nadie. Según sus amigos en aquellos tiempos, comienzan los primeros atisbos de poesía en el escritor cordobés, como lo refiere el escritor y periodista Heriberto Fiorillo en su libro Arte Raúl. En más de una ocasión, en algún momento de intimidad, después de una comida o de un café, llevaba a uno de sus amigos, a Roberto Burgos Cantor, por ejemplo, o Hernán Darío Correa, hasta un sitio aparte, y le mostraba con cierto pudor lo que había estado escribiendo con un plumón de tinta morada en cuadernos escolares. El suicida, airoso en su galope, levantó la mano armada hasta su sien y disparó. Suave derrumbe del caballo al suelo, doblado sobre un muslo cayó y sin un solo gemido se fue a galopar a las praderas del cielo. Septiembre 1970. El 1 y 28 de este mes han fallecido dos de los más importantes escritores de nuestro siglo, el norteamericano John Dos Passos y el francés François Mauriac. Y con esos atisbos de poesía, también acontecen nuevos montajes que le dan altura a sus actuaciones, como en el caso de Las monjas de Jenny, y sus propias adaptaciones como Los Arcanienses, La Cándida Heréndida, y el Gran Teatro Integral de Oklahoma, basado en la novela América del escritor checo Franz Kafka. A propósito de su trabajo teatral, el poeta declararía años después que el teatro había sido una actividad subsidiaria de su trabajo poético que comenzó a fraguar a los 21 años, en silencio.